Hola, Encarna. Bueno, seguimos con los principios de los milagros. Hoy haremos del 11 al 20. Vale, seguimos con el 11. Dice, la oración es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado y el creador. Por medio de la oración se recibe amor y por medio de los milagros se expresa amor. Si recuerdas ayer, dijimos que para entenderlo mejor y que tenga un poder acercarnos más a la idea, podríamos cambiar la palabra oración por pensamiento. Y sería el pensamiento es el vehículo de los milagros. Es decir, es mediante el pensamiento, tenemos un pensamiento, una mente que funciona de forma distorsionada y genera pensamientos erróneos. Y el milagro es un pensamiento que viene a curar, a corregir esos errores de pensamiento. Con lo cual, la oración, el pensamiento, un pensamiento correctivo que corrige a uno que es errado. La oración, el pensamiento, es el vehículo de los milagros. Es el medio de comunicación entre lo creado, que es el Hijo de Dios, nosotros en nuestro estado natural, y el Creador, que es Dios. Por medio de la oración, del pensamiento, se recibe amor. ¿Por qué? Porque el pensamiento correctivo, que es el milagro, es una expresión de amor. Dijimos, si te acuerdas, que en nuestro estado natural, en el conocimiento, en eso que ahora nos parece algo que es desconocido, el amor se expresa, el amor se extiende de forma ilimitada. Cuando nosotros renunciamos a ese estado y acabamos separándonos mentalmente y llegamos al estado mental donde se maneja la perfección, la única forma la única forma que el amor se puede expresar es mediante la curación, es decir, mediante la corrección o la sanación de la mente, que es esa parte que se ha separado, que cree que se ha separado y está funcionando de forma distorsionada. Entonces dice, por medio de la oración se recibe amor, porque se reciben pensamientos correctivos, que sería una forma de expresar amor, se recibe amor, un trocito de cielo, y por medio de los milagros se expresa amor. Es decir, tú recibes un pensamiento correctivo en la mente y entonces como tu mente se corrige, un trocito de tu mente se corrige, eso es lo que tú expresas, es decir, compartes con los demás. El 12 dice, los milagros son pensamientos, como hemos dicho. Los milagros son pensamientos correctivos, dice, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico y el otro crea lo espiritual. Evidentemente, los pensamientos, nosotros ahora en este estado que estamos físico, creemos que también pensamos. Lo que nosotros pensamos en este estado mental de distorsión en el que usamos la percepción son pseudopensamientos, digamos que no son pensamientos reales porque los estamos teniendo, creyendo que estamos separados de Dios, con lo cual son pensamientos que fabrica la mente de forma distorsionada. ¿Vale? Entonces, ese tipo de pensamiento al que nosotros creemos da lugar a una experiencia una experiencia física. El pensamiento que tiene la mente cuando se va corrigiendo, ese tipo de pensamiento que ya no es distorsionado, es más parecido a la verdad, da lugar a una experiencia más espiritual, es decir, más en alineación con el espíritu. Es decir, un tipo de pensamiento nos mantiene más en esta experiencia física y el otro tipo de pensamiento, cuando tenemos en cuenta a Dios, nos acerca a una experiencia espiritual. El 13 dice, los milagros son a la vez comienzos y finales y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Bueno, los milagros son a la vez comienzos y finales. El milagro, que es un pensamiento correctivo que viene de la parte de nuestra mente que todavía está en el conocimiento. Entonces, el hecho de que venga de esa parte de la mente quiere decir que viene de una parte de la mente donde el tiempo no opera y viene a corregir una parte de la mente donde el tiempo opera. Pero como solamente aquella parte de la que procede el pensamiento correctivo, el milagro, es la real, y esto no es real, es una ilusión,
el poder, es decir, el efecto que tiene, trasciende, no está condicionado por el tiempo. Por eso el primer principio de los milagros dice que los milagros, o sea, que no hay niveles, que no hay grados de dificultad en los milagros. Es decir, que un milagro, un pensamiento correctivo que viene de la parte de nuestra mente, donde está la verdad, tiene la capacidad de no verse influenciado por el tiempo, por lo cual trasciende los efectos que nosotros vimos aquí del tiempo, es capaz de operar a cualquier nivel. Entonces, dice, alteran el orden temporal, ¿vale? Porque para el milagro, para ese pensamiento que es real, no existe el tiempo. Entonces, da lo mismo. Nosotros nos regimos por esas leyes del tiempo, nuestra mente errada, pero los pensamientos que vienen de ahí no, con lo cual puede operar libremente, no encuentra barreras, solamente necesita que la mente esté receptiva. Son siempre afirmaciones de renacimiento. Renacimiento es volver a nacer, volver a recordar. ¿Vale? Es decir, son pequeñas aproximaciones, pequeños recordatorios o reflejos de la verdad de lo que somos, que parecen retroceder porque los milagros hacia el camino que nos llevan es hacia recordar nuestro origen, con lo cual parece que estemos retrocediendo, pero no, van hacia adelante precisamente porque cancelan el tiempo. Nosotros percibimos el tiempo de una forma lineal, nos parece que estamos aquí hoy, que ayer estuvimos en otro lado y que mañana estaremos en otro, es decir, es lineal, pero el milagro puede alterar su efecto, su curación, su corrección, afecta a cualquier nivel, ¿vale? Porque realmente el tiempo no existe. Entonces, en la última frase que dice cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro, quiere decir en el presente, cuando no estamos pensando en el pasado ni en el futuro, estamos en el presente, es donde se produce, es como el espacio donde se encuentran ese personaje que somos nosotros y el Espíritu Santo. Es en ese espacio en el que operan. ¿Vale? Entonces dice que pensar en el pasado, esto es una cosa, es una nota que yo me apunté. Cuando pensamos en el pasado o en el futuro, estamos determinando lo que debe ser el futuro o lo que debió ser aquello que recordamos que ocurrió. Y de alguna manera lo que estamos haciendo con eso es dar una respuesta por nuestra cuenta, es decir, es decidir nosotros por nuestra cuenta. Y si en cambio dejamos de hacer eso, es como que le estamos dando espacio para que esa respuesta venga del Espíritu Santo, digamos que venga de esa parte de nuestra mente. El 14. Los milagros dan fe de la verdad. ¿Vale? Son pruebas indirectas aquí en esta experiencia física de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Es decir, cuando ocurre un milagro, cuando hay un cambio de percepción, un pensamiento correctivo, nos generan convicción, o sea, hay una parte que, como vienen de la convicción, lo que producen es convicción en nosotros, aunque sea en esa pequeña parcela en la que haya actuado. Sin convicción degeneran en magia, es decir, si no generaran esa convicción, creeríamos pues eso, ¿no? que el cambio que ha ocurrido, el cambio que se ha dado, tiene su causa o proviene de algo que hemos hecho aquí, en esta experiencia dentro del sueño. Dice, sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Es decir, que si se produce un cambio en nuestra experiencia y creemos que ese cambio ha venido dado por algo del exterior, estamos no reconociendo que eso proviene del poder de nuestra mente, es decir, viene de nuestra decisión de haber estado dispuestos a que se produzca esa corrección. Es decir, nos está llevando todo el tiempo a que reconozcamos de una vez por todas el poder de la mente, tanto para crear ilusiones como para aceptar la verdad. El 15 dice, todos los días deberían consagrarse a los milagros, en el sentido de una mentalidad milagrosa, una mentalidad a una mente que esté dispuesta y receptiva. Podríamos cambiar aquí milagros a un estado mental, como a asociarlo a un estado mental, es decir, todos los días deberían consagrarse a estar en esa disposición, en ese estado mental receptivo. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva, es decir, que utilices el tiempo para aprender a poner a la mente en esa posición. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin.
El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Aquí nosotros lo estamos utilizando para perpetuar la culpa y el miedo, para perpetuar este estado mental en el que nos encontramos. Pero si lo dedicamos, le damos el propósito de enseñar a nuestra mente, esa mente que funciona mal, a que esté receptiva, a que sea corregida, el tiempo pasa a ser una herramienta en manos del espíritu, no en nuestras manos. El 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Vale, los milagros, o sea, vamos a el tema del dar y el recibir. En nuestro estado natural, dar es extender de forma ilimitada. Es decir, que en nuestro estado natural, cuando damos algo, lo damos y lo reforzamos, porque estamos hablando del ámbito mental, no del ámbito físico. En el ámbito de la mente, cuando das algo, lo refuerzas, lo compartes y lo refuerzas. Entonces, en ese sentido, los milagros son recursos de enseñanza que demuestran que, como son correcciones que se hacen en la mente, demuestran que dar, es decir, que extender en el ámbito de la mente es tan bienaventurado como recibir. Aumentan la fortaleza del que da, es decir, del que extiende y simultáneamente del que da, es decir, del que da su mente, el que entrega su mente para que sea corregida. Y simultáneamente le dan fortaleza al que recibe. Cuando nosotros ponemos nuestra mente a disposición y se da una corrección, la corrección la recibimos nosotros. O sea, nosotros damos nuestra disposición y recibimos el milagro, esa corrección. Pero eso no lo recibimos solamente nosotros a nivel de mente individual. Esa corrección es beneficiosa para toda la mente, para la mente de toda la filiación. La filiación es todos nosotros, todos los pensamientos del Hijo de Dios. El 17. Los milagros trascienden el cuerpo. Claro, los milagros son pensamientos correctivos en la mente, entonces la mente está por encima del cuerpo, la mente es ilimitada, el cuerpo no es limitado. Entonces, los milagros, que son correcciones mentales, están más allá del cuerpo, o sea, trascienden en demasía, o sea, totalmente el cuerpo. El cuerpo es una limitación, el pensamiento correctivo no. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, de la mente, a la aceptación de ese poder, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan, es decir, por eso es por lo que sanan. Son capaces de sanar el cuerpo, porque el cuerpo no es más que un efecto, otra vez, de la mente. La mente, los pensamientos siempre son la causa, y lo que vemos fuera de nosotros, incluso del cuerpo, es un efecto. Entonces, como el milagro actúa a nivel de la mente y no tiene límites, puede el hecho de que corrija y sane un pensamiento, eso puede dar lugar a una curación también a nivel corporal. El 18. El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en el que reconoces simultáneamente tu propia valía y la de él. El milagro, bueno, esto quizás lo podríamos ligar con lo que hablábamos ayer, ¿no? De cuando ofreces un milagro o deseas que alguien reciba un milagro. Eso es lo máximo que puedes hacer aquí en este estado. Es decir, cuando percibes un problema en el exterior, en vez de desear solucionarlo en la forma, que eso no quiere decir que no tengamos que actuar, el deseo más grande es el reconocimiento de que el problema, ese que estamos viendo fuera, es el efecto de un problema que está en la mente. Con lo cual, en lugar de desear que se resuelva el efecto, el hecho de desear que se resuelva a nivel de causa, a nivel de mente, es el mayor servicio, porque estás reconociendo que esa persona que ves afuera no es una persona y un cuerpo limitado, sino que es otra cosa, con lo cual es como si estuviéramos recolocando, ordenando nuestra mente. El 19. Los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo. Bueno, tampoco necesita mucha explicación. Los milagros, que son, insisto, pensamientos correctivos, hacen que las mentes sean una en Dios, porque un milagro que recibe una mente, un pensamiento correctivo que recibe una mente, que
la percibimos aquí como mente individual, es beneficiosa, afecta a toda la mente, porque en realidad todos los hijos de Dios compartimos una mente. Entonces, en ese sentido, es como reconocer esa unidad. Se basan en la cooperación, porque si te acuerdas, dijimos que un milagro se produce, es decir, necesita de dos partes, necesita de nosotros como personaje para que apunte, para que identifique el error y vea el valor que tiene para cada uno de nosotros ese error que ha identificado, y es como si nosotros apuntamos y el Espíritu Santo dispara, con lo cual es como una cooperación. Y en ese sentido es como unificar, es como acercar a la mente a su estado de unidad. ¿Vale? Ahora todo lo percibimos fragmentado, mentes separadas, lo de fuera con lo de dentro, nos parece que está inconexo, no está conectado. El milagro tiende a unificar esa creencia en la separación. Y el 20 y último por hoy dice: los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es el que confiere al milagro su poder curativo. Vale. Los milagros despiertan nuevamente cuando vamos recibiendo pensamientos correctivos que provocan, hacen que tengamos una percepción diferente de nosotros y de la experiencia que estemos viviendo. Despierta nuevamente una cercanía al espíritu, porque a base de esos milagros vamos retomando, vamos generando confianza con el espíritu, con la relación con el espíritu, que ahora mismo nos parece algo como muy lejano, ¿no? Entonces es como que nos acerca más a esa conciencia del espíritu y menos a la del cuerpo, como que empezamos a recolocar las cosas. Y entonces hace la mención de que el espíritu es el altar de la verdad, es decir, el altar lo puedes sustituir por espíritu o mente. Espíritu y mente es lo mismo, ¿vale? Es decir, que esos cambios de percepción nos van alejando de la asociación, de la identificación con el cuerpo, y nos acercan más a una identificación con el espíritu, con eso que de verdad somos. Dice, y este reconocimiento es lo que le confiere al milagro su poder curativo. El poder curativo del milagro es que viene a ordenar nuestros pensamientos. Nuestra mente ahora, tal y como opera en el sistema de pensamiento egoico, funciona de forma desordenada, con lo cual genera pensamientos desordenados, caóticos, que nos alejan de la verdad. Y cada milagro, cada pensamiento correctivo viene a poner orden en la mente, viene a resolver ese caos. Entonces, esa ordenación de la mente, esa recolocación de las cosas es lo que conlleva el efecto o la resolución de ese desorden, y es lo que cura, es lo que sana la mente. Bueno, y eso es todo por hoy. Un besito.